Así que les ruego ponerse de pie para nuestra mi último mensaje en esta porción del libro a los Hebreos que hemos titulado Solo dame a Jesús. Y antes de que la leamos, pueden abrir la Biblia a Hebreos 5, capítulo 5. En mi mente, en mi corazón, en este miércoles estoy pensando, está frío y está muy ventarroso, está oscuro, pero es una noche excelente para quedarse en casa. Pero están aquí. Y yo sé que yo sabía que iban a venir, pero no les voy a decir que los pastores siempre piensan, si alguien va a venir, siempre vendrá alguien. Y siempre el Señor nos sorprende, pero no es una sorpresa porque si la palabra de Dios se va a abrir, el Hijo de Dios va a ser exaltado y es el Espíritu Santo el que habla a la gente. Y Él les dice, vengan, vayan, y vienen, y venimos. Así que les voy a hacer esta pregunta para preparación de nuestro estudio esta noche. No digan nada, pero la pregunta es, ¿por qué están aquí? ¿Por qué nos reunimos aquí en medio de la semana en esta noche fría? ¿Y por qué estudiar la Biblia? Y quiero darles esto antes de que leamos. Creo que usted y yo estamos aquí esta noche porque tal vez estamos en los primeros lanzamientos de un próximo avivamiento en los Estados Unidos. Es ese sentir de avivamiento. Ya lo pusieron ahí, así que voy a leer mis notas. No estoy hablando en la forma en que ustedes pueden estar pensando. No estoy hablando de un renacimiento político. No estoy hablando de una experiencia de kumbaya en la iglesia. Estoy hablando de un despertar entre los verdaderos hijos de Dios. Un regreso a la santidad personal y un regreso, escuchen, a la rectitud activa. Creo que la iglesia pródiga está a punto de regresar antes de que sea levantada. Lo veo en todas las partes que voy y la gente que hablo. Ustedes no están en un momento de la historia de la iglesia que se va a perder. Están viviendo aquí, les prometo. Están viviendo en un tiempo ahorita en la que tal vez no hagamos historia porque tal vez ya no haya tiempo para hacer historia. Tal vez esto no tenga sentido. No sé cuántas horas, días o meses tenga la iglesia en la tierra, pero algo seguro. Las cosas que la Biblia habló están pasando en una manera global, en el sentido de que las cosas se están preparando. Y uno de los tremendos indicadores es que hay gente que está encontrando su fe otra vez. Y la gente está regresando a la iglesia que está enseñando la Biblia. Se me hace fascinante que con un tiempo de COVID y todo lo que estaba pasando, donde había una gran división, y que muchos pensamos, mucha gente que se va a perder o se va a apartar. Y resulta que Dios sabía lo que estaba haciendo. Estaba sacudiendo las cosas y algunas gentes se fueron en ese sacudir y en ese sacudón mucha gente entró. Y yo creo que esa es una indicación de que Dios va a mandar un gran avivamiento y se va a manifestar en dos maneras. Va a haber santidad personal en la vida del creyente verdadero y va a haber rectitud activa, piedad activa. Usted te vas a entregar a Cristo y por eso el Espíritu de Dios te va a impulsar a pararte por lo que es verdad, para ser sal y luz. Eso es valioso y creo que es importante. Así que nuestro pasaje la conoces bien, pero vamos a proseguir en los versículos finales. Hebreos 5, versículo 7. Yo empiezo en el 7, usted sigue en el 8 y lo vamos a leer alternadamente. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, a Dios Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Escuchen, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor, y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. Si hubiera una declaración de avivamiento y renovación, Padre, oramos que se haga tu voluntad esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo del Señor dice amén. Pueden tomar asiento. Así que vamos a continuar analizar estos puntos. Solo dame Jesús. La simplicidad de ese título suena por toda la Biblia. Y sabemos ya en estos miércoles que las Escrituras enseñan que es todo acerca de Cristo. Lo aprendimos en el libro de los Hebreos, que hay una porción donde se menciona o se dice el Salmo en los Hebreos, y que dice: en el volumen del libro se escribe de mí, y eso se le atribuye a Cristo. Me encanta esa declaración. Piensas de Génesis a Apocalipsis, es todo acerca de Jesucristo. Y vimos esto en el versículo 6, solo dame a Jesús, y esto es considerar quién Él es, hablando de la deidad de Jesucristo. En tres términos vimos que Él es el epicentro de toda la teología. Segundo, vimos que Él es el punto del enfoque de toda nuestra esperanza futura. En Jesucristo está todo. Vimos que Él es la consumación de todas las Escrituras. La Biblia nos dice que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, en ese domingo en la tarde, en el camino a Emaús, habían dos discípulos, y cuando leemos el libro de Lucas capítulo 24 cuidadosamente, Pedro se lo conocía como Cleofas, y fue Pedro y otro discípulo, no sabemos quién era, pero iban camino fuera de Jerusalén a Emaús, y en ese camino algunos hemos ido a ese camino y hemos ido a la sinagoga que se descubrió que existió hace 2000 años, una sinagoga, y la Biblia dice que Jesús de repente se les apareció a su lado y les preguntó: ¿por qué están tan deprimidos? Y ellos dijeron: que eres extraño en este pueblo, que no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Y Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y empezaron a decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros pensamos que era el Salvador, que nos libertaría, que hizo muchos milagros, enviado por Dios y tan poderoso en palabra y hechos y palabras, fue traicionado y crucificado. Y ahora es el tercer día. Y se acuerdan que Jesús les dijo: oh, insensatos, lentos para creer lo que todos los profetas y las Escrituras han proclamado. Y la Biblia dice que Jesucristo, empezando desde Moisés, abrió las Escrituras y les enseñó acerca de sí mismo. Y cuando se emocionaron, lo invitaron a que pase con ellos a la casa, y Jesús entró con ellos, haciéndose como que se iba a quedar con ellos. Pero la Biblia dice que cuando Jesús, miren, Jesús es un invitado en esa casa, pero la Biblia nos dice que cuando Él tomó el pan y lo partió y se los dio, ahí y se dieron cuenta que era Cristo, que es una declaración tremenda. ¿Cómo no se dieron cuenta que era Jesús? El sonido de su voz o su rostro. Escuchen, Él había resucitado, y resucitó de una manera que tal vez tenga las cicatrices de su traición y su golpe, que no, esto no es una exageración. La Biblia nos dice en Zacarías que cuando Él regrese en la segunda venida, que Israel va a preguntar:
¿dónde te hirieron? ¿Dónde recibiste estas heridas? Y Jesús les va a decir, la recibí en la casa de mis amigos. Una referencia a él viniendo a sus hermanos. El pueblo judío es admirable. Pero es todo acerca de él. Así que ahora sí vamos a compenetrarnos en el último punto. Y este es considerando a Jesús y lo que él ha hecho. Considerando lo que él hace. Y necesito decirles, estaba un poquito indeciso de poner lo que él hizo o lo que él hace, pero vamos a considerar lo que él hace en el tiempo presente. Sí, Jesús hizo lo que hizo y sí va a hacer lo que va a hacer de acuerdo a las Escrituras, pero podemos resumirlo en todo lo que el Señor Jesús está haciendo ahorita, lo que Él hace, y estoy agradecido por esto. Miren el versículo 7 y apúntenlo si quieren. Es el hecho de que Él nos trae al Padre. Jesucristo nos trae al Padre. La Biblia dice en el versículo 7, y Jesucristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, y así lo hizo con gran clamor y lágrimas. Escuchen esto, hermanos, ponga atención, porque se nos está dando detalles que no teníamos antes en los evangelios. Este autor nos está diciendo cosas nuevas. Al que le podía librar, o sea, al Padre de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Algunos de ustedes pueda que tengan un tiempo difícil en aceptar estos versículos, pero tomen notas y pueda que digan, Jack, no entiendo esto que Jesús está llorando con ruegos y súplicas y clamor y lágrimas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo podía salvar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Estamos hablando de Jesús? Si estamos hablando de Jesús, parece que estamos hablando de un hombre mortal. Claro, lo debemos de oír de esta manera. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. El libro de los Hebreos nos está revelando que Él está usando carne humana. Sabemos esto. Dios tomó forma de hombre. Este es un modelo para nosotros, para que nos podamos relacionar. Es Jesús el que nos trae al Padre. ¿Cómo lo hace? Que en los días de su carne, piense en Jesucristo, y en los días de su ministerio terrenal aquí en la tierra, Él ofreció oraciones, ruegos y súplicas. La Biblia nos dice que Él oró, y sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dice que lo vieron orar, que Él se apartaba y oraba antes de elegir, por ejemplo, a los discípulos. Fue a orar por fuerza. ¿Qué parte de Él oraba? Piensen en esto. Este acto milagroso, aquel Dios eterno se sometía a un cuerpo terrenal y oraba. Jesús oraba. ¿Qué no debemos nosotros orar? Si Jesús ofreció ruegos y súplicas, esto es oraciones, y también oraba por otros en el sentido de la intercesión, clamaba. Pensemos en esto y quedémonos en esto por un momento en la pantalla. ¿Se acuerdan cuando Pedro descubrió, cuando Jesús dijo, Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido si él te puede tumbar esta noche y darte duro? Acuérdense, ¿se acuerdan que les dije antes? Estoy seguro que Pedro ha de haber pensado, wow, eso está tremendo, ¿no? Es pesado. Me enorgullezco un poquito que Satanás me haya pedido por nombre, pero le dijiste que no, ¿no? Y Jesús simplemente le dice, cuando regreses, cuando te aflojes de su mordiscón, toma esa experiencia y fortalece a tus hermanos. No te va a gustar o no, pero estamos hablando de la realidad. Cuando Jesucristo sufrió tanto, no quiere decir, escuchen, no quiere decir que como Él sufrió, nosotros no sufriremos. No, Él es un modelo. Él está clamando a Dios. Es lo que tú y yo debemos de hacer. Debemos de ir directo al Padre antes de ir al Facebook. Directo al Padre antes de hacer cualquier otra cosa.
antes de agarrar el teléfono y llamar a alguien, ir al Padre antes de mandar un texto por ayuda. Escuchen, sí, técnicamente, si ya marcaste el 911 por alguna razón, tienes que orar al mismo tiempo. Si estás en el medio de un accidente o escuchas una sirena o marcas al 911 ofrece una oración, pero sí, ora. Y el pueblo de Dios es un pueblo que ora. Podemos orar muy adornado y perdemos la perspectiva de la comunicación con Dios, pero Jesús derramó su alma con sus lágrimas al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque Jesús nos enseña que Dios Padre, Él podía librarlo de la muerte. Oh, Jack, espérate. Wow, Jesús oró a su Padre con toda su pasión, al que le podía librar de la muerte. Y la Biblia dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Escuchan? Jesucristo murió en la cruz. ¿Tenemos algún problema aquí? No, no hay problema. Porque el cuerpo de Jesús murió en la cruz. Eso no es estar muerto para nadie que confía en el Padre. ¿Me entienden? Por eso es que Jesús dice, si creéis en mí y mueres, viviréis. Es la esperanza del creyente. El que no es creyente tiene terror a la muerte, no quieren ni pensar en la muerte, ¿no? La evitan a toda costa. Mi madre, vamos a dejar el versículo ahí en las pantallas. Mi mamá nació y creció en un ambiente pagano de los dioses polinesios de Hawái y de esa área Polinesia. Vino del sur Pacífico, todas estas creencias que llegaron, todo tipo de supersticiones. Yo crecí con la influencia más extraña acerca de todo. Mi mamá iba manejando por la calle y si había un cementerio en esa carretera, tenía que parar el carro antes que pasara por el cementerio y irse por otro camino, porque si pasabas por el cementerio, alguien iba a morir. Todas estas fobias, esos terrores, cuando no conoces a Cristo, estás aterrado por el terror de la muerte. Y este versículo nos dice que Dios Padre podía librarlo de la muerte. Entienden que la muerte que está hablando es la muerte que Jesucristo en su carne, como tú y yo. Él confió en su Padre como tú y yo somos llamados a hacer. Y se conoce como la quinosis. Hemos hablado de eso en otros estudios pasados, de que Jesús siendo Dios se vació. Simplemente quinosis es tomar los atributos de decir, por ejemplo, de llamar a los ángeles que lo rescaten. Lo puso a un lado y no lo usó. Nosotros no sabemos lo que esto es, pero Él tenía el poder para hacer todo y todo lo que nos pudiéramos imaginar. Cuando la gente lo escupió y lo golpeó, Él no hizo nada. Él pudo haber en un chasquido de dedos pedirle al Padre que los aniquile en un instante, pero no lo hizo. Él se vació de todo esto y no quiere decir que dejó de ser Dios. No, en su carne se puso en las manos de Dios Todopoderoso, su Padre, y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ir directo al Padre. Y Jesucristo es tu alma. Es un juego de palabras en el inglés, alma y solo. Él es el representante de nuestra alma, pero es el único que nos puede representar, es el único intercesor ante el mismo trono de Dios. Esto es algo maravilloso. Él nos lleva al Padre y clama y nos enseña el ejemplo. Tenemos que acordarnos de esto. La Biblia nos dice en la última parte de este versículo que fue oído a causa de su temor reverente, o sea, esa admiración reverente, estar en asombro, admiración de Dios. Es tremendo. La Biblia nos dice, siguiendo en Hebreos 7, versículo 24 y 25, dice la palabra, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esto ya aprendimos acerca de Melquisedec en el capítulo 5, por lo cual puede también, escuchen, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios.
como Él vive para siempre, Él viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo en este momento, ¿eres cristiano? Él está orando por ti. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué va a orar por mí? Pues está hablando el Padre por ti. Y puede salvarnos hasta el fin. ¿A dónde llega ese fin? Más allá de lo que se acaba, Él puede salvarnos más allá de lo que podemos imaginarnos, más allá de lo que se desaparece. ¿Puedes ver el fin? ¿Puedes ver el fin más allá? Él puede hacerlo. Miren, Jesucristo nos enseñó que Él confió en su Padre, porque su Padre podía librarlo de la muerte, y usted y yo confiamos en Cristo y confiamos en el Padre a través de Cristo, porque Él nos puede salvar hasta el más allá. Dios puede. Nosotros no podemos. Juan 11:20. Juan 11:20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Acuérdese, Lázaro, su hermano, el hermano de María y Marta, ya se había muerto. Dice, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, claro, ella es judía y dice esto, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo lo sé. Todos van a resucitar al final. Jesús le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuchen, aquí está, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, hermanos, no levante su mano, pero este eres tú. Quien quiera que viva y crea en Él, no morirá eternamente. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Escuchen, déjenme decirles algo. El versículo 27 dice, le dijo ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El versículo 26, ¿quieres hablar con alguien? ¿Conoces a alguien que esté muriendo? Dale el versículo 26. Es una declaración tremenda. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí viene el golpe más fuerte. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Tú y yo físicamente, como creyentes, en el momento que morimos, es difícil imaginarse. Yo lo creo, pero es difícil, ¿cómo diríamos? Aceptarlo, realizarlo. O sea, sé que va a pasar, pero si caigo muerto ahorita y usted dijo, pastor, se cayó ahí en el púlpito, espero morir haciendo lo que estoy haciendo que cortando el césped o durmiendo. Qué lindo sería irse delante del pueblo de Dios y de repente estoy delante de millones de gentes y ángeles moviendo sus alas. ¡Qué alegría! Pero lo interesante es que mi cuerpo fue el que murió. Eso es todo, mi cuerpo. Pero si tú eres de este mundo, diría, estás loco. Eso es todo lo que tenemos. Es todo lo que tengo, mi cuerpo. Puede que seas joven si estás pensando así. Pero algún día te vas a envejecer y vas a estar muy contento de saber que Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Sí, un amigo vino y no sé qué mensaje me estaba mandando, pero vino a la oficina y me dijo, te compré algo. Y dije, sí. Y él no da muchos regalos que yo sepa. Y dije, ¿qué? Y conociéndolo pensé, este debe ser una caja de balas, eso es lo que me trae. Y era un perfume de Versace. Uf. Oh, qué rico. Y me dice, aquí está, nos vemos después. Y me quedé pensando, y yo he conocido a este hermano mucho tiempo. ¿Oleré tan mal? Y él oró y el Señor le debe haber dicho, anda, ayúdalo a Jack. Mientras más viejo nos hacemos, más Versace necesitamos o lo que sea. Pero escuchen, si estás viviendo y estás pensando que tu cuerpo es todo, necesitas conocer a Jesús. No lo digo para insultarte, lo digo para
porque quiero que sepas que puedes cuidar de tu cuerpo y está bien, porque debe de estar saludable para ser usado en el reino de Dios. Pero fuera de eso, este cuerpo regresará al polvo. Es lo que está dentro, el verdadero tú, lo que piensas, en lo que meditas, lo que quieres, qué deseas, cómo gastas tu tiempo y qué es lo que vas a hacer si tuvieras más tiempo. Piensa en eso por un momento. ¿Lo dedicarías a Dios? Son preguntas que el creyente ya conoce la respuesta. Pero aún esta noche, si piensas en este Jesús que estamos viendo en el libro a los Hebreos, acerca de las cosas que te preocupas esta noche, a Jesús le importa. Acerca de lo que te molesta esta noche, a Jesús le importa. Y acerca de esas cosas que te presionan esta noche, a Jesús le importa. Para muchos piensan esto es redundante, ¿no? En el tercer servicio del domingo pasado, no me acuerdo si fue en el primero o el segundo servicio, una joven se me acercó, su esposo está en un trabajo, en una línea de trabajo muy peligrosa y ella está consumida y ella siempre ora por su seguridad, todo el día está orando y ella está constantemente agobiada por eso y le dije, necesitas confiar en Dios, déjaselo al Señor y ella me entendió, ella ama al Señor y le tuve que decir, no puedes mantener a tu esposo vivo. Tienes una vida, un hogar, una vida que vivir. No puedes vivir así. Lo que haces, oras por tu esposo, lo entregas en las manos de Dios y sigues en el negocio del Padre. Dáselo a Él. Él es Dios, tú no. Y si te preocupa, entrégaselo a Él. Para aquellos que se acuerdan a Chuck Missler declaró una frase que es épica, es digna de un tatuaje. Que si estás preocupado por algo, cuando te preocupas por algo, estás asumiendo la responsabilidad que Dios nunca quiso que tú tengas. El momento que te preocupas es algo que Dios nunca quiso que tengas. Piensa en esto cuando te empieces a preocupar por algo. Y la manera que el mundo está yendo, hay muchas cosas que preocuparnos. Pero para el creyente se las vamos a entregar a Cristo. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Jesús nos advierte que es pecado el preocuparse porque cuando nos preocupamos no confiamos en Dios ni viéndolo a Él. Queremos ser nosotros la respuesta y nosotros no somos la respuesta. ¿Qué nos lleva a esto? Le dije a esa joven, muchos de ustedes pueden acordarse, le dije, anda al TJ Maxx y cómprate una almohada, la más barata y agarra un marcador y pon el nombre de tu esposo ahí, márcalo y escribe Primera de Pedro 5:8, dice, porque Él entregad vuestras ansiedades, echando vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Puedes llorar, puedes hacer todo, pero cuando acabes de escribir eso, tira la almohada al otro lado del cuarto y déjala que se quede ahí, porque te lo has entregado a Él. Y vive tu vida para la gloria de Dios. Porque escucha, a veces podemos orar, pero en verdad estamos exacerbando la preocupación y lo llamamos oración. Y esto nos lleva a considerar lo que hizo el Señor Jesús. Él entra a nuestras debilidades. Estoy agradecido por esto. Dice, y aunque Él era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Saben que Jesús en su carne aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, escuchen, no se lo pierdan, significa que esta carne clamaba a su espíritu y a su alma, así como la tuya y la mía, que cuando sabemos que tenemos que aguantar y no rendirnos o lo que sea, estoy cansado, ya no quiero, como mi nieto me dijo recientemente, su mamá le dijo, tienes que portarte bien, porque él puede ser medio malcriadito.
Pero él le dijo, no, no siento ganas de portarme bien. Qué buena respuesta, ¿no? Fue honesto. Hay un sentido cuando uno está cansado. Yo sé que estoy cansado y lo siento que me enojé, lo que sea. Jesús sintió esa misma presión. Él sintió ese mismo cansancio o ese agobio. A Jesús le dio hambre. Y la Biblia nos dice, y yo no lo entiendo, pero la Biblia nos dice que en todos los puntos Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es una declaración tremenda. ¿Que vino Satanás y lo tentó con el temor? Aparentemente. Vino Satanás y lo tentó con una mujer hermosa caminando enfrente. Aparentemente. Vino Satanás y lo tentó con salidas como atajos. No tienes que ir a la cruz, dámelo todo y puedes tenerlo todo. Hambre al punto de estar muriéndose de hambre, sí. ¿Qué de la verdad? ¿Por qué Jesús no convierte estas piedras en pan? ¿Podía Él convertirlas en pan? Claro, pudo haberla hecho una Krispy Kreme donut ahí inmediatamente con proteína de alguna manera. Oh, hubiese sido saludable. Siempre bromeamos que si tienes suficiente fe, la galleta no va a tener tantas calorías. Es una confesión positiva. Este pastel, esta torta no me va a engordar porque tengo fe. Pero tenemos debilidades. La Biblia dice que Él aprendió esa palabra. Les voy a dar muchas palabras en griego y si las escriben rápido. Él aprendió. Esa palabra significa ser educado, averiguar, recibir instrucción. Imagínense. ¿Por qué tenía que Jesús pasar por esto? Por ti y por mí. Él no es menos porque vino a la tierra. Él es humano. 100% humano, 100% Dios. Y nos enseñó el camino. Cuando Jesús confió en el Padre, no crean por un momento que Él tuvo esta fe no relacionable con el Padre. Él no fue que puso la galleta tan alto que no la podemos agallar. No, Él vivió e hizo lo que nosotros podemos vivir y hacer confiando en el Padre, aún en el medio del sufrimiento. El sufrimiento fue parte grande de esto. La palabra sufrió, hay dos palabras que están conectadas con esta palabra compuesta, es pasco y patho, de donde tomamos la palabra pathos, que quiere decir camino, de ese sentir, mantener el sentimiento o la experiencia. Él sintió el sufrimiento y sostuvo el sufrimiento. Es una declaración tremenda. Cuando nosotros sufrimos, seamos honestos en nuestra humanidad, en el momento que estamos sufriendo, lo número uno que pensamos es que pase, ¿no? Que no la queremos. Cuando uno está sufriendo y se va al sol, cuando uno sufre, ¿qué tan largas se hacen las noches? Infinitamente largas. Cuando uno está dolorido o en gran dolor toda la noche, pero no sé qué es lo que pasa cuando uno ve el sol, como que hay un sentir de esperanza. No se va el dolor, pero ¿cómo explicamos esto? Jesús padeció por eso. Él compartió nuestras debilidades. Todo lo que te preocupa, Él conoce. Que me pregunto qué padecemos tú y yo. ¿Cómo va ese himno antiguo? Algo así. ¿Cuántas cosas soportamos o padecemos porque no le llevamos al Señor todo en oración? ¿O qué amigo nos es Cristo? El sufrimiento muchas veces no se va, pero nos acompaña. Él nos va a acompañar todo el camino. Miren la palabra perfeccionado. Mucha gente se confunde con esta palabra y las sectas la tuercen. La palabra perfeccionar es poner fin, llegar a cabo o cumplir, terminar o haber cumplido. Llegar al cumplimiento significa acabar el trabajo
¿qué se le dio? Él no se rindió. Él no renunció. Él prosiguió en medio de la debilidad. Lisa y yo estábamos viendo este programa que en Fox, uno de los canales de Fox, hay muchos. Es acerca de las fuerzas especiales llegando a las celebridades, y estas celebridades hay marinos especializados y están llevando a esta gente política y celebridades de Hollywood y campeones de de la lucha libre. Y me encanta porque estoy yo viéndolo desde mi sala y es fantástico. Los tiran de un helicóptero o en las montañas y ellos te dicen en el programa, no enfrente de la gente, pero te dicen en el programa, no es, este tiene muchos músculos y es bocón, pero él no sabe que va a ser uno de los primeros que se va a rendir. Él cree que va a ganar, pero los músculos no lo hacen todo. Y tienen estos operadores de Fuerzas Armadas y llegan a la misma conclusión. 5% del éxito es físico, 95% es mental. Así que ahí en la competencia quedan como 4 y una niña chiquita, una muchachita de algún programa de hace tiempo, y ella todavía aguanta mientras todos los fortachones ya cayeron. ¿Por qué? Porque ella dijo en la entrevista, yo tengo que probarme a mí misma porque siempre he sido una perdedora y necesito hacer esto. Y nosotros admiramos esto, pero no podemos hacer esto acerca de la salvación. A veces la vida te pega tan duro que puedes tener todo el pensamiento positivo que puedas tener y no será suficiente. Hay un tiempo donde te das contra la pared y cuando te rindes en el sentido de entregar todo, ahí el Señor toma el control. No te lo puedo explicar hasta cuando rompes la velocidad del sonido. Es cuando pasa ese momento y llegas a un lugar donde hay silencio. Jesús es el que acaba. Él dice también aquí este versículo que Él es el autor. Él es el Hijo, pero aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra autor, escuchen, esta palabra es muy técnica. La palabra significa el acto causal o iniciador, la causalidad o el responsable es la fuente. Él es el autor. Él es el autor de todo. Él escribió el libro. Estamos viviendo en este tiempo, en este momento preciso. Está todo en las páginas de la Biblia. ¿Qué no te consuela esto? 4, nomás 5, fantástico. ¿Qué está pasando en la vida? Piensa en esto. Las cosas, Él es el autor, Él es el originador y por eso me emociono. Sí, Señor, ¿qué has escrito para nosotros como iglesia? ¿Qué has escrito para nosotros como familia o para mí? Él ha escrito algo para ti. ¿Qué es? ¿Lo conoces? Encuentra tu llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios en la familia de Dios? No hay una vida más maravillosa que descubrir esto. Pero tengo que decirles, escuchen atentamente, escuchen, porque su voz es muy, muy suave, muy, para ser un Dios tan grande, Él habla tan suavemente. Y después Él usa la palabra obedecen. Ahora, no te envuelvas en lo que mucha gente ha torcido esto. Él dice que Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen y hay algunas denominaciones, me ponen atención, hay algunas denominaciones que dicen, cuando dejas de obedecer, ahí pierdes tu salvación eterna. Y ellos usan este versículo, pero eso no es lo que significa aquí.
Obedecer a Dios es confiarle. Y cada humano vacila en confiar en Dios. Es un hecho humano. Y no me digas que tú con tu fe nunca has dudado. Si tu fe nunca ha dudado, nunca ha sido probado, que no has tenido temporadas de duda. ¿Qué nos dijo Jesús? Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Mencionando el Salmo 22. Una separación entre padre e hijo para que nosotros no experimentemos esa separación. Escucha, amigo. Si tú crees que alguien te ha abandonado en tu vida, nunca has sido abandonado como Jesucristo fue abandonado. Si tú la tienes mal, confía, Él la tuvo infinitamente mal. Créeme, Él sufrió todo eso cada minuto para que tú y yo no lo suframos, para que cuando venga la eternidad, se pueden imaginar el infierno, la ausencia absoluta. Y estás despierto, estás consciente y a tono con todo lo que está a tu alrededor, pero estás en la nada, en el vacío perpetuo y eterno, y existes así para siempre en un lugar sin tiempo. Hablando de doler en la noche, la Biblia dice que es completas tinieblas, oscuridad, sin fondo, el infierno, y Dios te quiere en el cielo. Por eso Jesús pasó por todo esto. La Biblia nos dice en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está la palabra obedecer. Muchos de ustedes se están soplando. ¿Está caliente aquí? Sí, está caliente. No, no está caliente. Interesante. Si tuvimos comida mexicana antes del estudio, por eso tienen calor. Primera de Pedro 1:22, eso es la palabra obedecer, no tiene nada que ver con perder la salvación. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es ir a Cristo, es confiar en Cristo. Miren, antes de salirnos de este punto, solamente porque tú estás en un momento de duda, no quiero decirte esta noche, esto es prueba de que eres creyente. Solamente tienes que ser animado a que salgas de ese momento. ¿Me escuchaste? La gente que no tiene fe no tiene duda. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Para el hombre o mujer, niña o niño que están pensando en dejar la fe en Dios y está luchando con esos pensamientos y tienen una pregunta y sale una respuesta y tienen otra pregunta y sale la respuesta. Me encanta esto. No quiero decir nada en contra de una cruzada porque eso es fantástico, pero no todo el mundo se salva en una campaña evangelística. He visto gente que se salva con el tiempo a través de batallas y asuntos que los hacen venir a la fe. Muchas veces el sufrimiento hace esto y aprenden a obedecerlo en medio de las tormentas. Tercer punto, en este punto, Él nunca se irá de nuestro lado. El versículo 10 nos lo dice, que Él nunca nos dejará. Y fue declarado por Dios. Noten esto acerca del ministerio que Él tiene por nosotros. Dice que Dios Padre lo llama el sumo sacerdote. Eso es lo que significa. Y ustedes ya saben, según el orden de Melquisedec, simplemente significa que Jesucristo no es un sacerdote de la línea levítica o arónica. Él viene de una línea diferente de Melquisedec, que es eterna. Es una verdad tremenda, extraña, pero maravillosa. Yo no necesito un pastor, un evangelista, un papa a quien confesarme. Tengo un sumo sacerdote y él está conmigo.
Y cuando me subo a mi camioneta, Él va conmigo a casa y cuando me acuesto, Él está conmigo y cuando me levanto, Él es, cuando recién apenas entro en mi conciencia, Él ya está ahí. Mi mente, ¿han notado esto, cristiano? Que cuando te despiertas, esa ese entendimiento de que Dios está contigo, ahí está. Y si no lo tienes, si te levantas temprano mañana y ni siquiera has pensado en Dios hasta las 10 de la mañana, te quiero decir que algo está mal. Porque yo creo que espero hablar por todos, que no solamente es a veces ni siquiera estoy consciente de quién me llamo o dónde estoy, pero hay este sentir inmediato de Dios. No es que Él me está diciendo buenos días, Dios. Él es más grande que eso. Hay un despertar a esto, de que Él siempre está conmigo, que no estoy solo, que nunca me ha dejado. Cuando estaba en el mundo, cuando tú estabas en el mundo, agarrabas el teléfono y llamabas a alguien y llenabas tu calendario y las horas para estar con gente, para planear y hacer cosas. Y te acuerdas, los fines de semana eran aterradores porque tenías que llenarlo con gente porque no quieres estar solo, porque tienes que confrontarte a ti mismo y todas las cosas que querías hacer, pensar, de repente salías y constantemente nos llenábamos de actividades. Yo nunca tomé drogas, pero tenía que estar muy activo en otras cosas. Pero todos tenemos nuestra cosa. No me queden viendo como que no saben de qué estoy hablando. Oh, pastor, estás confesando. Es el tiempo de la confesión. Les digo algo. Después de junio 20 de 1977, me fui de tener miedo a estar solo, a querer estar solo para estar con Jesús. ¿Cómo es que te sientes vacío y casi perseguido por un mundo vacío? Y cuando aceptas a Cristo, te sientes lleno. Su palabra es verdad que dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Oh, qué tremendo. Puedes probarlo. Puedes ser como Jonás y salir corriendo. Sigues. Pero cuando te canses y crees que ya te escapaste, que ya le ganaste, y te regresas y te topas con Él que ahí siempre ha estado parado ahí a tu lado. Versículo 11 al 14, considerar por qué Él es totalmente digno de todo, considerando por qué Él es. Aquí tenemos mucho que decir. Miren, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Versículo 11. Y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué, autor? Muchos dicen que es Pablo, pero eso es otro asunto. Dice, ¿por cuántos habéis? ¿Por qué Pablo? Si tú eres el autor, ¿por qué no nos puedes decir? Dice, porque hay algo que está pasando. Dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Wow. Tardos para oír. La palabra tardos quiere decir lento, perezoso, de aprender, para aprender, de movimiento lento, enchufado. También se usa en el idioma griego para un trabajador perezoso. Es lento para oír. Necesito 5 cajas de eso, necesito que las muevas para allá. Y el trabajador perezoso, ¿ah? ¿Qué? Es como, es el servicio en un mundo post-COVID. Que quiero una soda y un té. ¿Han notado esto? Pensé que solo era conmigo. Este es el regaño y esto es clave para lo que vamos al capítulo 6. El capítulo 6 atormenta a la gente porque te dirá de aquellos que han saboreado lo espiritual y se van y han visto las glorias venideras, pero se apartan.
y es imposible traerlos de regreso al arrepentimiento. Y la gente dice, un pastor una vez me dijo, ahí puedes ver, ahí está, se pierde la salvación. Y dije, si tú crees que pierdes la salvación, ya lo hubieses perdido, ya tienes que leer el capítulo 5. Antes que leas el capítulo 6, lee el capítulo 5. El autor está hablándole a los hebreos, unos judíos que vinieron a la fe en Jesús. Y han pasado como 30 años desde la escritura de este libro a que Cristo ya se había ido. 30 años habían pasado. Y tú te dices ser seguidor de Cristo, pero no tienes emoción ya. Estás todo paralizado ahí. Escuchas los sermones y ¿qué? Y te apartas 25 pies de la iglesia y dice, ¿de qué se trató el sermón? No sé, ya eres tardo para oír, no tienes apetito y ni buscas las cosas de Dios, ya no tienes hambre, estás lleno, tapado y Él es digno, pero nosotros no lo valoramos y el autor está advirtiendo, nos está dando una advertencia. Os habéis hecho tardos para oír, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, lo básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué tremendo. Asegúrate, examina tu vida, que Jesucristo sea emocionante y que lo procuras y que sigues creciendo. Si estás todavía analizando qué quiere decir el bautismo, ya has sido cristiano por 5 años, ¿qué bautismo? Que murió en la cruz por mis pecados y qué. Pues la Biblia dice son básicos, avanza. Ya tienes que tenerlo fijo, avanza. Sal de ahí y sal de la leche y entra a la carne. La matemática, la leche es rica, pero la leche caliente es mejor. Si comes carne, todavía mucho mejor. Si comes carne, vas a tener energía. Tienes que digerirla, toma energía, pero esa energía se convierte en actos de piadosos, ¿no? Espiritualmente hablando, servicio, amor. Mira, si le das a un bebé leche y el bebé toma la leche, hace del baño y se va a dormir, pero no le puedes dar leche a un bebé, lo matarás. Pero si tú has sido cristiano por 10 años y sigues en leche, estás mal, estás anémico, estás enfermo, algo está mal. Y no puedes entender las cosas cuando se profundizan, cuando el mundo se sacude y un evento pasa, un terremoto viene o el COVID viene y el mundo se está... ¿Por qué Dios me ha abandonado? Entonces, es porque has estado en leche. Todos estos años has ido a un lugar de vacas y no a una iglesia. Ahorita me inventé eso. ¿Qué pasó? Pues en lugar de estar yendo a una iglesia, has estado yendo a un lugar de lácteos. Tienes que ser un discípulo. El versículo 13 habla de que Él es absolutamente más. Pero Él es más, pero absolutamente más. Versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, aquí están, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Son cristianos que leen la Biblia y se presentan usables a la obra de Dios y entran a la batalla. Aquí hay muchos jóvenes y dice, no puedo, tengo muchos compromisos. Ya, déjalos. Dije, si estás estudiando para ser doctor, está bien, quédate ahí. Pero si estás pasando el tiempo jugando videos, ya se acabó el tiempo de estar jugando, ya casi se acaba el tiempo.
Y me hubiese gustado escribir esto, pero me olvidé cuántos segundos hay en el día. Pero son muchos. Y después lo divides a minutos y de ahí tienes 24 horas. Pero mucha gente dice, no tenemos tiempo. El otro día me quedé pensando, dije, alguien dijo, si hubiera más tiempo en el día y si lo divides, ¿a qué horas te levantas? ¿Cuándo te vas a la oficina o cuándo empiezas a trabajar? Y de ahí está hecho el trabajo y regresas a casa y piensas todo el tiempo en el día. Debes de escribirlo, cómo se divide. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Te vas a aterrar de darte cuenta cuánto tiempo desperdicias. Esa palabra, y llegar al final, nosotros debemos de orar y decir, voy a tomar mi vida con lo que tengo, voy a vivirla para la gloria de Dios. Y si eres esa persona en la escuela, hazlo para la gloria de Dios. Si eres ese hombre o mujer en esa compañía o en esa misión, hazlo para la gloria de Dios. No dejes que nadie te distraiga, nadie. Él quiere que tengamos discernimiento. Dice el versículo 14, dice, pero para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hay gente, escucha cristiano, hay cristianos que están casi perpetuamente experimentando fracasos por las cosas de este mundo. Simplemente escuchan noticias y se echa para atrás. Alguien los critica por ser cristianos y los tumba. Escucha, tienes que parar esto. Te estoy pidiendo que fortalezcas tu cinturón de la verdad. Y para eso, no te dejes tumbar por cualquier viento de doctrina cuando alguien dice algo o te escribe algo o estás viendo algún programa. Pastor Jack, lo escucho todo el tiempo. Pastor Jack, estoy en problema, no quiero preguntarte, pero vi este programa que dijo que Jesús no es Dios porque encontraron esta placa en Egipto y tiene grabado ahí que dice que Él no es Dios. ¿Saben qué duro es esto para mí en ese momento? Porque en mi mente, ¿saben? Es como, quiero abrirse la boca y dice, eso no es amable. Sí, lo entiendo, pero es que ya son tardos para oír. Porque, oh, bueno. Y después cuando estas cosas te desafían, no sabes ni qué hacer. Porque se te ha convencido, no has sido convencido que el Espíritu Santo es santo. No te has convencido de que el Padre te ama. No se te ha convencido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso tu vida siempre es un problema. Siempre hay problema porque no crees las Escrituras. Porque te has hecho tardo para oír. Pues, ¿qué tengo que hacer entonces? Arrepiéntete. No, todos tienen que saber silenciosamente en tu mente, Señor, quita esto de mis oídos espirituales, por favor. Cada vez que escuchamos esta palabra, así que pongámonos de pie porque quiero que esto se acuerden. Vamos a hacer esto esta noche. Les voy a pedir que levanten su mano derecha. Repitan después de mí. Desde ahora en adelante voy a leer la Biblia diariamente. Adoraré a Dios con todo mi ser diariamente. Le daré a Dios más de mi tiempo diariamente.
busco seguirlo a Él para habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.